feria que se realizó el año pasado en Alemania. Y ahí lo que está bueno del video es que tienen una visión bastante general de las categorías que nosotros manejamos y también las distintas especialidades de guantes. Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Saidi Torres de Imádica Barranquilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola, Carlos. Marcelino Cabrera. Hola, Marcelino. Gusto. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien. La verdad, muy bien. Qué bueno. Hola, saludos a todos, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias, un gusto saludarlos. Bienvenido. Ahí. A las últimas personas que se estuvieron conectando. Bueno, bienvenidos a todos. A Carlos ya lo conocen, a mí muchos no. Me vuelvo a presentar, perdón los que ya se habían conectado, que yo ya me presenté, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Florencia Vázquez, soy la gerente de Trade Marketing para todo lo que es América Latina. Trabajo con Carlos para lo que es Rola. Y lo que nos juntamos hoy es un poco para explicarles o rever lo que son, o lo que fueron los cambios en las normativas de Europa que aplican a nuestras regiones, sobre todo todos los cambios que se dieron a partir del 2016. Como dijo Carlos al principio, para los que se están sumando, esta serie vamos a hacer una serie de 3 webinars. Los que participen en estas 3 webinars, después lo que tenemos es una plataforma que se llama Mapa Discovery, donde en el Mapa Discovery vamos a poder ver, o van a poder ver todos estos temas. Y también se va a ver todo lo que es el portafolio de guantes mapas y situaciones más prácticas, como para ayudarlos a ustedes también al momento de recomendar un guante. Para poder Discovery, digamos, uno de los requisitos que tiene es que tienen que haber asistido a las webinars ahora. Carlos, no sé si dije bien. Sí, está perfecto. Justamente lo que buscábamos con el Discovery es que ustedes puedan conocer muchísimo más sobre guantes. Es una capacitación internacional y muy dinámica, pero también es exigente. Requieren que ustedes vayan aprobando cada uno de los módulos y después hay un examen final. Aquellos que lo aprueben ya están en condiciones de tener una certificación
y cuando tengan que dar una capacitación van a estar mucho más sólidos porque van a estar actualizados en normativa y además en portfolio de productos para saber qué recomendar en los lugares de trabajo, ¿no? También antes de que empecemos, por un tema de orden entre nosotros, pues somos mucha gente conectada, lo que les pedimos es que todas las consultas que ustedes hagan las pongan en el chat. Carlos va a estar mirando el chat mientras yo hablo, yo voy a estar mirando el chat mientras Carlos hable, para ver sus respuestas. Si hay una pregunta acorde al tema que justamente estemos tratando en ese momento, obviamente se va a ver. Si no, vamos a hacer al final de la sesión una parte de preguntas y respuestas, dependiendo del tiempo, y las preguntas que queden sin responder los vamos a contactar a ustedes con las respuestas. ¿Ok? Y del mismo modo, al finalizar la capacitación, en el día de mañana yo les enviaré un mail con un PDF donde van a poder ver la capacitación y la van a poder tener ustedes. Sí, toda la información que nosotros vamos a dar hoy acá la van a tener disponible. En ese sentido, no se preocupen. No hace falta que tomen nota tipo colegio. Si quieren tomar nota, tomen nota, pero no es que no van a tener acceso a la capacitación, sino que esto les va a llegar vía email. Acá alguien está preguntando con respecto a si la capacitación de normativas es de 3 webinars. No, la capacitación de normativas es una y es esta que vamos a ver. El próximo webinar es de guantes químicos y el tercero es de guantes mecánicos. Dentro de lo que es guantes químicos, vamos a tener al comienzo como una breve también revisión de la normativa química, pero está mucho más apuntada a lo que son materiales, cómo seleccionar, qué se tiene que considerar al momento de hacer una recomendación de un guante químico. Igualmente, a partir de hoy a la tarde les va a estar llegando la invitación para la próxima webinar, donde están detallados los temarios. Bien, comenzamos, Florencia. Si les parece, empecemos. Correcto, Humberto. Entonces, como dijimos, vamos a hablar un poco de la actualización de la normativa de guantes para protección personal. En la primera instancia, lo que vamos a hablar un poco es una revisión de por qué es necesario un guante de protección personal. O sea, por qué hace falta una normativa. Acá le doy un poco la palabra a Carlos para hablar un poco de estadísticas, de por qué la importancia de este cuidado de las manos. Bueno, un tema recurrente tiene que ver con que cuando elegimos un guante, muchas veces nos olvidamos del riesgo que hay atrás y las miradas sobre la elección del guante son muchas veces sin tener en cuenta cuál es la normativa. En nuestros países se usan muchos guantes de cuero, de cabretilla, y muchas veces no tienen ni certificación para corte, pero sin embargo abundan, ¿no? Entonces no hay una conciencia clara de que al momento de que haya un accidente, nos van a pedir las certificaciones, vamos a tener que nos van a ver de cerca qué fue lo que elegimos y cómo elegimos. Entonces, es importante recordar que los accidentes en manos son más comunes de lo que pensamos. 1 de 4 accidentes en los ámbitos de trabajo está relacionado con manos y incluyendo la muñeca, ¿no? Y esto nos trae una consecuencia económica, porque el 70% de estas heridas hacen que la gente no pueda volver a trabajar al día siguiente o por mucho tiempo, es decir, que causan una incapacidad laboral. Entonces, al momento de la elección del guante es importante tener en cuenta no solo que hay un riesgo, sino también hay un perjuicio económico para la empresa, ¿no? Y el perjuicio moral y lo que implica de no saber cuidar a nuestra gente, teniendo hoy tantas herramientas y un portfolio muy amplio
para cuidar a nuestra gente. Pero siempre partimos de lo mínimo, del piso, que es la normativa. El 99% de nuestros trabajos, de los trabajos operativos, incluyen manos, y por eso es que ellas están constantemente expuestas. Y una de las enfermedades más comunes son la dermatitis. Es la dermatitis, que la dermatitis es una alergia, una infección de nuestras manos que ya sea causada por el contacto con algún objeto, como puede ser alguna joya, algún reloj, o por ponernos alguna crema, o justamente por utilizar guantes que no tienen los tratamientos adecuados. Por eso es que cada vez más se exigen certificaciones que nos resguarden la salud de nuestros trabajadores y que ellos van a poder usar el guante por todo un periodo de trabajo sin que tengan ningún tipo de dermatitis o otra enfermedad. Entonces, hay una certificación que quizás algunos la conozcan, no es muy conocida. En Europa es obligatoria, por ejemplo, en Alemania, y está muy difundida, que es OECO-TEX, que en la cual los fabricantes tienen que demostrar cuál ha sido el proceso y que los elementos y las materias primas que estuvieron involucrados en la fabricación de textiles son inocuos para la salud de los operarios. Así que recuerden, esta certificación para lo que es guantes mecánicos, se llama OECO-TEX, y en el caso de que ustedes tengan casos de dermatitis, deberían empezar a exigirla dentro de los lugares de trabajo. Bueno, acá vemos las estadísticas que refuerzan lo que habíamos hablado anteriormente, de que un 28% de los accidentes están relacionados con la muñeca y mano, ¿no? Estas estadísticas son de México, pero son similares en casi todos los países. Muy bien. Después, otro punto importante son algunos cuidados básicos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de usar un guante. Entonces, por ejemplo, el guante es de uso personal, no se puede compartir con otro compañero, es personal. Por otra parte, es muy importante que las manos estén higienizadas antes de ponernos los guantes, verificar que el guante esté en buenas condiciones, o sea, que no tenga ninguna rotura, y también evitar todo lo que es o cualquier elemento que pueda llegar a dañar el guante una vez que se coloca, porque básicamente cualquier cosa que dañe el guante hace que el guante pierda su protección. Otro de los puntos también muy importante es el tema del lavado del guante. Entonces, esperen que justo entraron 2 personas más, perdón, que los estoy admitiendo. Y vamos con el siguiente punto. ¿Por qué la importancia, ahora que hablamos mucho del lavado de manos, del lavado del guante, tiene que ver mucho con lo que es COVID? Acá, digamos, lo que vemos es cómo es el lavado de un guante reutilizable, un guante estanco reutilizable. Sin embargo, esto no solo aplica a lo que son guantes estancos, sino que también para lo que son guantes de alta destreza o guantes de corte. Ya vamos a ver en las siguientes slides que la normativa vigente hace que el fabricante ponga en el folleto la cantidad de lavados que asegura que el guante no vaya a perder su efectividad. Entonces, haciendo un breve repaso, esto está muy enfocado en todo lo que es la situación actual en que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, vamos a hablarlo más adelante en la presentación, pero hay una cosa fundamental a tener en cuenta, que es que un guante mismo, si tiene certificación antivirus, no implica que va a matar al virus, sino que el guante tiene que ser una barrera efectiva contra el virus. Entonces, así como estuvimos durante marzo, abril, por lo menos acá fue más que nada en ese periodo,
escuchando el correcto lavado de manos, cómo lavarse las manos. Los mismos recaudos se tienen que tomar en un guante. Yo acá tengo un guante estanco, a muchos lo conocen en la región, es bastante popular, es el arpón. Entonces, lo fundamental va a ser que mis manos, una vez que yo me saque los guantes, no tomen contacto con el exterior que pudo haber sido contaminado. En una primera instancia, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacármelos? Lavarlos, como si fuesen lavado de manos. Entonces, con agua potable y jabón, los lavo de la misma manera que nos lavaríamos las manos. Una vez que ya los lavé y están enjuagados, es lo fundamental, me los tengo que sacar de manera tal que mi mano no tome contacto con el exterior del guante. Entonces, en una primera instancia lo que tengo que hacer es deslizar los dedos para que los mismos ya no estén agarrados. Entonces, deslizo, pero no me quito los guantes. Voy deslizando una mano hasta llegar al borde y con el dedo pulgar como pinza, me quito los guantes y los pongo a secar. Pero de esa manera aseguro que mis manos no tomaron contacto en ningún momento con la parte exterior del guante, en caso de que el lavado no haya sido lo suficientemente eficiente para remover cualquier vestigio. Muy bien. Entonces, después de este breve repaso en cuidados básicos y en por qué, digamos, la importancia del cuidado de las manos, vamos a hablar verdaderamente del tema que nos junta, que tiene que ver con las legislaciones y normativas de Europa. ¿Por qué hablamos de Europa? Básicamente porque las normativas europeas son las normativas que son implementadas en todo lo que es la región de Latinoamérica. Y en los últimos años, sobre todo desde 2016 en adelante, estuvieron teniendo muchas modificaciones, porque lo que pasaba es que las normativas estaban bastante desactualizadas versus la realidad actual del mundo. Entonces, por ejemplo, empezamos con lo que es la regulación 2016-25. ¿Qué pasaba antes? Antes estamos hablando de una directiva, que era de 1989. Entonces, de por sí, muchas de las realidades que hoy tenemos en nuestro mundo, como por ejemplo el e-commerce, no estaba considerado, porque en 1989 nadie se imaginaba que íbamos a tener tanto boom de Internet. Internet recién estaba empezando. Y otro de los puntos fundamentales que tenía esta directiva es que al ser una directiva, los países de Europa no era que les bajaba la misma normativa a todos, sino que ellos, cada uno de los países, podía hacer distintas modificaciones que finalmente terminaban siendo algo no homogéneo. ¿Qué pasa en la 2016-425? Que viene a reemplazar a esta regulación 89-686. Cambia totalmente, se convierte en una normativa. Entonces, de por sí ahí, al ser una normativa, todos los países de Europa pertenecientes a la Unión Europea tienen que adoptarla, y la única modificación que pueden hacer es traducción. Pero el espíritu de la norma permanece totalmente igual. Algunos de los puntos más importantes de la norma tiene que ver con, se le da al certificado una vigencia de 5 años, al guante se le colocan nuevas marcaciones como el número de lote y el código postal del fabricante. Como ya hablamos anteriormente, el tema del lavado, ya en el folleto que vienen con los guantes es una información obligatoria que el fabricante tiene que proveer. Y después también lo que se hace es la clasificación de los EPPs en 3 categorías, de acuerdo al riesgo. Entonces tenemos categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Categoría 1 es la más leve, donde no implica un riesgo al usuario, mientras que la categoría 3 es que puede ser riesgo mortal. La categoría 2 y 3 ya tiene que intervenir un ente certificador para probar la certificación, mientras que la categoría 1 es un autocertificado. La gran modificación que tiene esta regulación es que
el fabricante obligatoriamente tiene que tener la documentación técnica mismo para los productos de categoría 1. ¿Ok? Ahora vamos a empezar, digamos, a las normativas que fueron modificándose. Capaz una de las más populares que todos ustedes escucharon tiene que ver con la 388, que son riesgos químicos, riesgos mecánicos, perdón, de riesgos mecánicos. Y otra vez queremos remarcar que dentro de septiembre va a estar el lanzamiento de lo que es el mapa Discovery. Esto vamos a pasar por las principales modificaciones que tuvo esta normativa, pero en el mapa Discovery van a poder ver mucho más a fondo estos temas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué modificaciones tuvo la 2016? Básicamente tuvo dos modificaciones, en lo que es abrasión y corte. Como para que nosotros rememoremos un poco qué es la 388, perdón, en 2016, se refiere a riesgos mecánicos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un guante está certificado para riesgos mecánicos? De por sí tiene que tener este pictograma. Si no tiene pictograma, el guante no tiene la certificación. Entonces, no podemos asegurar de que el guante ofrezca la protección contra los riesgos mecánicos. Cada uno de los números que encontramos por debajo del pictograma refieren a una prueba que se le hizo al guante para evaluarlo. Entonces, el primer número, por ejemplo, es una prueba de abrasión. El segundo tiene que ver con corte, el Coop test. Tercero tiene que ver con desgarro. Cuarto, perforación. En 2016 lo que se añade también es una letra que puede ir de la A a la F, que se refiere a la prueba ISO 13997, y también puede haber o no una P que se refiere a prueba contra impactos. ¿Qué se modificó en la 2016? Principalmente se modificó lo que es abrasión y de una manera mucho más importante lo que es corte. Abrasión, ¿por qué hablamos de que se modificó pero no de una manera tan importante? Porque básicamente no se modificó el testeo, lo que se cambia es el papel abrasivo que se usaba para un papel abrasivo más estandarizado y que ya estaba más disponible para todo el mundo. Pero lo que es el testeo en sí, que básicamente lo que hace la abrasión es en una muestra de la palma de la mano un guante, se aplica un papel abrasivo en forma circular y se ve el número de ciclos necesario para que se produzca un agujero. Lo que es el testeo no se modificó. Lo que es el Coop test sí tuvo una modificación mucho más profunda, lo que es corte, perdón, sí tuvo una modificación mucho más profunda, adaptando un poco lo que es la protección al corte a la realidad que se estaba viendo en los puestos de trabajo. Ahí Carlos, muchas veces aparece una X, ahí Carlos va a explicar un poco qué significa la X. Bien, sí, habitualmente cuando por sentido común vemos una X, significa que eso no existe, o lo tachamos, ¿no? Que estamos tachando algo y que no corresponde. Eso es comúnmente lo que nos trae a la mente cuando vemos una X. Muchas veces me ha pasado que estar en empresas donde la gente ve que hay una X y dice, ah, bueno, el guante no es de corte, porque lo ven en el segundo lugar de la anterior norma, y ven que hay una X, y le falta el número que están acostumbrados. Siempre veían un número que iba del 1 al 5, y ahora se encuentran con que hay una X. Bueno, la forma de leer esto es que tenemos que mirar si hay una letra detrás de los 4 números. Si hay una letra, implica que sí es de corte, y que la X nos indica que no ha sido testeado con la anterior, con el anterior test. ¿Y por qué? Porque la norma ya quedó obsoleta, no es más obligatoria, entonces no tiene sentido testear con la vieja y con la nueva. Así que le pido que presten atención a ese punto, de cuando se encuentra una X no significa que no es de corte, sino que significa que no se testeó con la norma antigua del 2003, sino que se está haciendo con la norma que está en vigencia. Esta norma entró en vigencia en el 2019,
porque hubo 3 años que nos dieron a los fabricantes para adaptarnos y empezar a hacer las modificaciones a nuestros guantes. Entonces, a partir de 2019, o sea que todos los guantes que ustedes estén comprando ya tienen que venir con las letras que van de la A a la F. Y hay algo que también nos consultan es, bueno, ahora un guante, ¿cuál es la equivalencia? Yo compré toda la vida un guante 5. Ahora, ¿cuál sería la equivalencia? Bueno, no tenemos esa respuesta porque no hay equivalencia. Al ser 2 test totalmente diferentes, no existe una relación entre uno y otro. Entonces, ahora lo que nos obliga es hacer un trabajo que es mucho más a conciencia y tiene que ver con la aplicabilidad en el trabajo. Tenemos que ver cuál es el riesgo y cuál es la fuerza que está asociada a ese riesgo. Por ejemplo, si estoy trabajando con chapas metálicas y que se pueden caer y son pesadas y tienen filo, bueno, eso puedo calcular, y esto me podría generar una fuerza de entre 15 y 20 newton. Bueno, entonces ahí miro dónde cae dentro de la nueva normativa. Entonces digo, quizás necesito un guante de nivel D. O sea, no sigo pensando del 1 al 5, que no tenía relación con los newtons, sino que tenía más relación con cuántas veces pasaba una cuchilla sin desgastarse, y esto sí tiene más relación con lo que ocurre en la práctica, que es un golpe seco que nos genera el corte. Sí, ahí, apuntando a lo que decía Carlos, lo que estábamos viendo es que la normativa no se estaba ajustando a la realidad que estaba teniendo puesto de trabajo, y mismo tampoco era representativo para, por ejemplo, los proveedores textiles, porque se estaba invirtiendo muchísimo en nueva tecnología justamente para protección al corte, y todos quedaban en un nivel 5, pero no se podía diferenciar entre el nivel 5 de los que verdaderamente tienen una protección superior a los que tienen una muy buena protección, pero ante trabajos más exigentes puede fallar. Entonces es por eso que se incorpora lo que es la ISO 13997. Ahí como ustedes, para que tengan una idea o una noción de qué hablamos cuando hablamos de CUBTEST y cuando hablamos de la S13997, vamos a ver unos pequeños videos. Yo mientras les voy a ir explicando un poco las limitaciones y las realidades, por ejemplo, de lo que es el CUBTEST y las modificaciones que implica en la 13997. Entonces, la CUBTEST era la prueba que se realizaba, la que conocemos todos hasta hace relativamente poco tiempo. Básicamente, lo que medía la CUBTEST es el número de ciclos, el cual después llevaba a un índice mediante una fórmula matemática, que era necesario para que una cuchilla a una fuerza constante de 5 newton genere una rotura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces, para los textiles con mayor fuerza, la rueda con el filo terminaba perdiendo filo, y entonces todos quedaban como categoría 5, pero no se podía ver bien, digamos, cuál era la realidad, cuál era la protección real que aportaba a ese guante. Por lo que se modifica en la N388-2016 es la siguiente aclaración. Si la rueda pierde filo o si se supera los 60 siglos y el guante o la muestra sigue sin tener ninguna rotura, sí o sí se tiene que ir a la ISO 13997. Como para que ustedes tengan una idea, ahí lo que decía Carlos, porque muchas veces las consultas que nosotros recibimos es, ok, entiendo que tengo que ir a la ISO 13997, pero mi nivel 5, ¿qué nivel de la ISO corresponde? El nivel 5 de la ISO, del nivel 5, perdón, de la CUBTEST, en la ISO equivale desde un nivel C hasta un F. Entonces, un nivel C estamos hablando de 15 newton, un nivel de F estamos hablando de más de 22 newton. Es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que busca el CUBTEST? ¿Qué es lo que busca el CAPTEST? Perdón, la ISO 13997. Tener una mayor correlatividad con lo que es
el puesto de trabajo. Entonces, acá lo que vamos a medir es el peso necesario, la presión necesaria que hay que ejercerle a una cuchilla que va a estar apoyada en la muestra y hacer un recorrido de 20 milímetros para que esto genere un corte. Entonces, de ahí es que se puede diferenciar mejor entre los distintos guantes el nivel de efectividad que tiene para protección contra corte. Y así es que, por ejemplo, vamos a encontrar en guantes que en la anterior normativa estaban en 5, guantes que aplicando la ISO tienen un nivel de corte C, que son 15 newtons, y guantes que tienen un nivel de corte F, que ya hablamos de 22 newtons. Entonces es totalmente distinto. Muy bien. Ahora, otra de las normativas que tuvo bastantes modificaciones y que resulta bastante interés por la situación actual que tenemos, tiene que ver con los riesgos químicos, que es la 374. También la modificación que tuvo la 374 tiene que ver, o se dio en el año 2016. ¿Qué es lo que teníamos antes? Antes lo que teníamos era como una protección básica que lo que decía es que el guante es estanco, o sea, no permitía el pasaje de agua de una cara del guante a la otra. Una protección específica, que ya acá veníamos este pictograma con una serie de letras debajo, donde lo que decía es que, más allá de la protección básica que tenía de ser estanco el guante, a su vez se había hecho un testeo que se llama permeación, con ciertos químicos que tienen que ver con las letras que están abajo del pictograma, donde se aseguraba que en un estudio, donde se aseguraba, perdón, que ese químico no pasaba de una cara del guante a la otra cara del guante. Y a su vez había una tercera que tiene que ver con protección contra microorganismos, donde consideraba bacterias y hongos. Ahora eso cambió. No solo estamos considerando lo que es el testeo de penetración, que era como la protección básica, que asegura estanquidad, sino que se hace permeación y también degradación. ¿Por qué degradación? ¿Qué hablamos con degradación? O sea, puede surgir esa pregunta. Degradación tiene que ver con el deterioro que puede llegar a sufrir el material por el contacto con el químico. O sea, si el material a simple vista yo no veo que haya alguna modificación, pero se va deteriorando molecularmente, que puede resultar en una desprotección para el trabajador. Y a su vez se caratulan los guantes en 3 tipos, tipo A, tipo B, tipo C. Que es muy importante, o sea, si el guante tiene protección química, tiene que tener el pictograma. Si no tiene el pictograma, no hay seguridad que tenga protección química. Mismo si C, tiene que tener pictograma. El guante tipo C, ya hablamos del guante con una protección, en este sentido de que se hace el testeo de resistencia y después lo que se testea de permeación es al menos un producto por un rango de 10 minutos. Entonces, durante 10 minutos yo lo que veo, sumergiéndolo a la muestra del guante, es que el químico que yo estoy evaluando no pase de una cara del guante a la otra. Del otro lado, obviamente, lo que se usan son reactivos que me permiten identificar si a nivel molecular hubo pasaje del químico de un lado al otro. Lo que hablamos de tipo B o tipo A ya son guantes que ofrecen una mayor protección a químicos. Y mismo se tiene que indicar los químicos con los cuales fueron testeados mediante las letras debajo del pictograma. Estas letras no son letras al azar, sino que mismo en la regulación están listados cada letra a qué químico corresponde y en qué concentración. Entonces, cuando hablamos de un tipo B, hablamos resistencia a la penetración, por supuesto, y resistencia a la permeación de al menos 3 productos del listado dado en la normativa durante un periodo de 30 minutos. Y tipo A, ya hablamos de 6 productos durante un periodo de 30 minutos. Muchas veces, generalmente, el estándar, otra de las consultas que generalmente recibimos es,
Generalmente en el estándar para los que son tipo B hay 3 químicos, para los que son tipo A hay 6 químicos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en un tipo B haya 4 o 5 químicos listados. Puede pasar, o sea, igualmente sigue siendo tipo B, lo que ahí indica es que se testearon a más químicos y el fabricante quiso exponer a qué otros químicos se testeó. Pero no es un error, o sea, no de por sí tiene que ser 3 o 6, sino que si es de 3 a 5 va a ser tipo B, si es de más de 6 va a ser y pasa, obviamente, va a ser un producto tipo A. Y acá vemos, como les mencionaba anteriormente, cada letra a qué químico corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un guante que es OLJ, voy a saber que lo testearon con amoníaco al 25%, ácido sulfúrico al 96% y N-heptano. ¿Ok? Muy bien. Y otra de las cosas importantes, digamos, que tuvo esta normativa es la incorporación de lo que es protección contra bacterias, hongos y virus. O sea, se hace la identificación de virus. Esto ya es un testeo más específico, donde lo que se hace es, se estudia la permeación o sea, la permeación, como habíamos dicho antes, tiene que ver con el pasaje de una cara a nivel molecular a la otra del guante. En este caso, en lugar de usar un químico, lo que se usa es un tipo de virus particular que se llama bacteriófago, que básicamente el bacteriófago es un virus que afecta a bacterias, pero a nivel comportamiento es muy similar a los virus que afectan a los humanos. Entonces, durante un tiempo se deja sin presión, después se aplica presión y después se vuelve a dejar presión y se evalúa en todo ese tiempo si hubo pasaje del virus de una cara a la otra del guante. Como ya dije antes, el que un producto tenga certificación contra virus no quiere decir que va a matar al virus, sino que el guante es una barrera eficaz contra los virus. Ahí Carlos puede hablar un poco también por la situación actual que se está dando con los guantes descartables, explicar un poco la importancia de esta certificación. Correcto, si podés pasar a la que viene, ahí cuento un poquito. Claro, lo que nos ha pasado en estos meses es que tuvimos muchísimas consultas por guantes descartables, ¿no? Entonces, de algún modo, se asumía que el guante descartable nos iba a servir contra el virus y no se ponía foco realmente si tenía la certificación contra virus. Entonces, había casos de gente que prefería tener un guante descartable, no importa ni su grosor, ni su certificación, en lugar de tener un guante de nitrilo o un guante de látex, como los que estamos viendo abajo, los verdes y los crema, que están abajo, los ultranitrilos y los vital, que sí tienen certificación, ¿no? Pero se ponía el foco sobre el guante descartable sin poner foco en la certificación. MAPA tiene todo, tiene descartables certificados, de nitrilo reutilizables certificados y de látex certificados contra virus. Entonces, es importante conocer este tema para que en momentos en que estamos todos necesitando guantes y muchas veces no hay guantes en el mercado disponibles o al precio lógico se ha triplicado el precio de los guantes descartables, analizar si lo que estoy comprando es por una especie de moda o desconocimiento y si el guante realmente tiene la certificación que yo estoy necesitando, ¿no? Ahí exactamente lo que dice Carlos, o sea, mucho de lo que estuvo dando en esta época era, o es todavía, un auge hacia el guante descartable. Entonces hay que tener en mente esto, o sea, el guante descartable, si bien
puede ser una barrera, no asegura que sea una barrera efectiva. Para nosotros saber que es una barrera verdaderamente efectiva contra un virus, tiene que tener la certificación contra virus. Y por otra parte, es también importante recalcar que hay guantes reutilizables que tienen esta certificación. Entonces, que sabemos que son efectivos contra esto. Y obviamente se tiene que tener un cuidado de que una vez que se saca el guante, como vimos al comienzo de la charla, mantener los cuidados de higiene como si fuesen nuestras manos. Por más que estén los guantes, que si fuesen nuestras manos, y tener cuidado de al momento de removerlos, no tocar o no tomar contacto con la mano con el exterior en caso de que la limpieza no haya sido lo suficientemente efectiva. Igualmente, como les dijo Carlos, vamos a tener otra webinar. Me van a ver durante este mes de agosto unas buenas horas por semana. Vamos a tener otra webinar donde vamos a hablar específicamente en la siguiente de químicos y vamos a poner mucho más foco en todos estos temas y ver los conceptos para ayudarlos a elegir correctamente un guante frente a un riesgo químico. También, como dijimos antes, va a estar disponible todo este módulo en lo que es Discovery, con partes prácticas, como para que ustedes puedan justamente testear la comprensión de estos temas. ¿Ok? Bien. Otras normativas que tenemos también, si bien las más populares por lejos tiene que ver con protección mecánica y protección química, también tenemos normativas que son para protección térmica. En este caso hay dos. Hay una que se llama la 407, que es protección contra calor, y la 511 es protección contra frío. Una diferenciación muy, no sé si clave, pero bastante clara, referido a calor y frío, tiene que ver que un guante cuando es aplicado a frío, yo una vez que lo vuelvo a poner a temperatura ambiente, ya recobra todas las facultades o las propiedades que tenía. Entonces el guante en frío lo que se va a poner es un poco más rígido, yo lo pongo a temperatura ambiente y ya va a tener la misma dexteridad que tenía anteriormente. Mientras que con calor, sí ahí se corre el riesgo de que el guante o el material del guante se desnaturalice. Entonces sí, ya no tengo otra, para ponerlo de una manera, no tengo otra chance, sino que el guante ya ahí corre mayores riesgos de ruptura, de alguna manera. Vamos a empezar con lo que es protección contra calor, que es la 407. A nosotros particularmente, en protección contra el calor, lo que más nos importa es el segundo dígito, que habla de la resistencia al calor de contacto. Mismo lo que vamos a ver es que esta normativa tuvo una modificación muy reciente, en abril del 2020, entonces vamos a ver los puntos claves de esa modificación. ¿Qué hablamos cuando hablamos de calor de contacto? Básicamente hablamos del calor que se puede transmitir al operario por el contacto con una superficie o un instrumento caliente. Entonces, ahí lo que se evalúan son temperaturas que van desde 100 grados a 500, y lo que se toma es el tiempo que se requiere para aumentar la temperatura del guante en su interior en 10 grados. El tiempo mínimo tiene que ser 15 segundos. Entonces, por ejemplo, este guante que está marcado como 2, lo que indica es que resiste 250 grados por lo menos durante 15 segundos, y la temperatura del guante en su interior no aumenta más de 10 grados. Acá, como les había dicho antes, hubo una modificación muy reciente. Lo que estábamos hablando era una normativa de 2004, ahora estamos hablando de una modificación en 2020. Básicamente, una de las cosas que cambia es que anteriormente la normativa aplicaba a guantes de protección, nada más, y ahora no solo aplica a guantes, sino a otros equipamientos contra riesgos térmicos. Entonces, acá la diferenciación surge en que a este único pictograma que nosotros teníamos antes, ahora se desglosa en dos, incorporándose un segundo pictograma para guantes o para instrumental que no es resistente a la llama. Después, en todo lo que es testeos, en la forma de testeo, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con contacto, no es que se modifican las temperaturas, pero sí se modifican algunos de los conceptos
que se tomaban en cuenta al momento de hacer los rendimientos, de calcular los rendimientos. Entonces, capaz una de las cosas más importantes es que los rendimientos anteriormente están basados en los promedios obtenidos en los testeos y ahora se basan en los valores mínimos. Por otra parte, anteriormente no había ningún requerimiento a nivel mecánico, o sea, no había ningún requerimiento a que el guante tenga que tener alguna resistencia mecánica para poder ser certificado en protección contra el calor. Ahora sí se pone un requerimiento mínimo que el guante tiene que tener un nivel 1 contra desgarro. Desgarro, como para hacer un repaso, básicamente es la fuerza que hace falta para romper el guante en caso de que el guante sufra una rotura o un enganche. Entonces, como mínimo, tiene que tener un nivel 1. Y después, otra de las cosas que toman en cuenta o que se modifica es el largo mínimo requerido. Sobre todo para, ¿verdad? No sobre todo, sino para guantes que ofrecen protección contra proyecciones metálicas. Que si nosotros veíamos anteriormente el pictograma de protección térmica tenía 6 dígitos, eso corresponde a los últimos 2 dígitos. El anteúltimo dígito es para salpicaduras menores, y el último dígito ya es salpicaduras grandes de metales fundidos. Y por otra parte lo que tenemos es riesgo contra el frío. Entonces en este caso lo que se evalúa es hasta temperaturas por debajo, o de hasta 50 grados bajo cero, perdón. Y también se toman 3 dígitos. Lo que nos importa a nosotros, o los que van a encontrar en nuestros guantes, tienen que ver con los últimos 2 dígitos, que es resistencia al frío de contacto. También, como en el caso del calor, tiene que ver con materiales que están en contacto directo con la mano, que tienen frío, y el tercer dígito tiene que ver con impermeabilidad al agua. En el caso del tercer dígito es un 0 o un 1, es decir, o es impermeable o no. Y en este caso se toma un periodo de 30 minutos para lo que es impermeabilidad. También, una de las cosas que surgió, creo, en la charla de ayer, y también es algunas de las consultas que surgen hablando de protección térmica, lo que se da, y mismo ustedes lo van a ver en el Discovery, donde está resaltado, es que las normativas de protección térmica todavía no son lo suficientemente, ¿cómo ponerlo? No son lo suficientemente realistas a los ambientes de trabajo. Entonces es fundamental que ustedes tengan conocimiento al momento de que si tienen necesidad de hacer una recomendación de un guante térmico, tengan conocimiento de cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es el puesto de trabajo, y también que se asesoren con los fabricantes para ver cuál es la mejor recomendación en este sentido. Y el último punto que vamos a hablar es de la ISO 18889, que es protección contra pesticidas. Acá le dejo un poco el habla a Carlos, así puedo tomar agua. Y bueno, gracias Florencia. Después termino. Bueno, la mayoría de nuestros países, acá estamos reunidos todos países de Latinoamérica, desde Centroamérica hasta Sudamérica hay participantes, y la mayoría de nuestros países, su fuerte es la exportación agrícola, ganadera, y en el cuidado de nuestras manos es fundamental cuando tenemos manipulación de pesticidas, de que, ya que los mismos suelen generar accidentes y accidentes graves, ¿no? Según la FAO, para el año 2028, es decir, dentro de 8 años, el 25% del comercio mundial de alimentos va a provenir de Latinoamérica. Es decir, que 1 de 4 alimentos que se estén exportando va a venir de nuestra región. Y el tema es cómo nos vamos a preparar.
justamente las recomendaciones tienen que ver con la sustentabilidad. Sustentabilidad de la tierra, en primer lugar, y segundo, de las personas que están trabajando alrededor de ese negocio. Hemos ido a empresas exportadoras de bananos en Ecuador, y cuando les mostramos las certificaciones que tienen los guantes, ellos nos comentan que es muy importante para abrir mercados, presentar todas las certificaciones para asegurarles a esos compradores de otros mercados que realmente hay una trazabilidad y que las personas trabajan en condiciones seguras, que es algo que ellos no siempre lo pueden evaluar, y mediante una certificación adecuada es una forma de probarlo, ¿no? Ahora, distinguimos dos tipos de protecciones. Una protección parcial de nuestras manos, que aplica a los guantes mecánicos, a los guantes que tienen textil, y tiene que ver más que todo con la recolección o manipulación del producto una vez que ya ha sido, que está listo para ser extraído, ¿no? Y manipulado. Entonces, esto más que todo se ve en los guantes de destreza fina o alta destreza. Estos guantes tienen la certificación ISO 18889-GR. O sea, es el pictograma que estamos viendo con la letra GR. Y luego tenemos la otra situación, que es una protección total de la mano, y que es en la etapa de preparación del cultivo y la manipulación de los químicos, de los pesticidas. Puede ser que el pesticida esté diluido, entonces ahí el riesgo es bajo, y entonces se permite la certificación G1, como están viendo en el pictograma, y solamente es para los guantes descartables o desechables, ¿no? Los que están en uso en este momento. Pero si tenemos ya una situación donde el químico, el pesticida, está concentrado o muy poco diluido, que está con alta capacidad, es necesario protegernos con la máxima protección, porque estamos hablando de un riesgo alto. Entonces tenemos que recurrir a guantes que estén certificados con G2. Bien, así que esto está entrando en vigencia. Es importante que ustedes empiecen a reconocer estas certificaciones y las empiecen a exigir a los diferentes proveedores de guantes, ¿no? Claro, entonces ahí, como dijo Carlos, hay una diferenciación bastante clara entre protección parcial de la mano y protección total. Tiene que ver con el trabajo que se va a estar realizando. Entonces, protección parcial, el riesgo principal que va a tener el trabajador no va a ser la exposición al químico en sí o al pesticida, porque ahí estamos hablando de un pesticida seco, de remanentes de pesticida en el cultivo, sino que generalmente tiene que ver con la tarea a realizar. Entonces puede ser, si es que está haciendo cultivo y es un cultivo manual, puede ser que el verdadero riesgo que tenga y la verdadera necesidad de protección que tenga sea más relacionado a corte y no protección química. Mientras que en los que son protección total de la mano, ya el trabajador toma contacto más directo con el pesticida, entonces ahí sí se va a diferenciar en dos, entre un riesgo bajo, que hablamos de los descartables, que es un G1, y entre un riesgo alto, que ya estamos hablando de manipulación, que puede ser diluida o concentrada de este químico, y aparte necesito algún tipo de protección mecánica, porque puede haber algún enganche o algún tipo de acto fortuito en el manejo del pesticida que haga que el guante pueda llegar a sufrir alguna rotura. Entonces necesito un extra. Y ahí hablamos de un guante de protección química.
así como hicimos el hincapié cuando hablamos de protección química de que tiene que tener el pictograma, si ustedes quieren saber o quieren tener la seguridad de si el guante fue testeado contra pesticidas o ofrece esta protección contra pesticidas, tienen que tener estos pictogramas, ya sea un guante GR, porque ofrece una protección parcial y no está tan ligada al contacto directo con el pesticida, sino a los trabajos posteriores que se puede dar en los cultivos, o un G1 o un G2, donde el trabajador va a tener contacto directo con los pesticidas. Entonces es muy importante que ustedes tengan esta visibilidad. Y en lo que es nosotros MAPA, digamos, lo que tenemos hoy por hoy certificado mediante esta norma ISO son guantes GR, que como mencionó Carlos, tienen que ver con alta destreza. Entonces ahí vemos, por ejemplo, lo que es la línea Ultrane o Ultrain de Grip and Proof, y también tenemos guantes de protección al corte, como el 580, 599 y 600. Y en lo que es protección química, tenemos guantes certificados con G2. Entonces vamos desde el 381, 492, es bastante conocido, un 480, dependiendo del tipo de trabajo, cuál va a ser el guante más adecuado para esa necesidad. Si ustedes ven el gráfico, van a ver que estamos hablando de protección y hablamos de contacto frecuente, contacto prolongado, o mismo también hablamos de tiempo de uso. Eso son temas que vamos a tocar en el próximo webinar, como para que ustedes tengan una noción de, bueno, a ver, por ejemplo, en este caso, les llama Dole, por ejemplo, que precisan un guante, les describen todo el proceso, y tienen esta filmina, o este slide de presentación, y es como dicen, bueno, tengo 5 guantes. ¿Cuál recomiendo? ¿Recomiendo todos? ¿Recomiendo uno? ¿Cuál es el más acorde? Entonces, por ejemplo, lo que es protección y tiempo de uso son algunas de las variantes que ustedes tienen que considerar al momento de hacer una correcta recomendación de un guante. Que lo vamos a ver en la próxima charla, y también, como mencionamos con Carlos, va a estar disponible en muchísima mayor profundidad en lo que es el mapa Discovery. Y con eso termina Florencia, mi parte. Sí. Florencia, no te vas a librar tan fácil porque hay algunas preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Florencia. Pero ahora algunos escribieron algunas preguntas, así que vamos a contestar por lo menos 2 o 3. Uno tiene que ver con qué tipo de guantes se recomiendan para implementar en la ejecución de actividades de limpieza y mantenimientos de baños portátiles en obra, ya que en estos lugares se puede contagiar del COVID-19. Mira, si hablamos de COVID, siempre la recomendación va a ser que tenga alguna certificación contra virus. Entonces, mismo lo que es limpieza, los productos más comunes de limpieza tienen que ver con látex. En lo que vimos nosotros en virus, ahí teníamos 2 productos que son de látex y tienen certificación contra virus. Igualmente, para ir más a fondo, digamos, siempre que manejamos un químico, por lo general lo que se pide es que se indique cuál es el activo químico. Entonces eso, la empresa de limpieza tiene que tener la hoja, o sea, por regulación siempre tiene que tener la hoja de seguridad de los químicos. Ahí está detallado qué químicos tiene el limpiador, y se puede ver más a fondo si requiere algún producto más especializado, o sea, puede llegar a requerir nitril o demás. Para ver limpieza, lo más común tiene que ver con látex. Bueno, no sé si alguno quiere escribir alguna pregunta más. Tenemos unos 4 minutitos más, 5, como para poder responder. Si no, también tienen nuestros mails y vamos a seguir en contacto. Sí, si quieren pensar más, si a las 12 de la noche se les ocurre una pregunta, pueden escribirnos mañana, se las vamos a contestar. No se preocupen. Todos tienen mi mail, así que no hay ningún problema. Nosotros vamos a estar enviando por PDF la presentación que acaban de ver, y les vamos a enviar la nueva invitación también para la semana que viene, para el miércoles 12, en el mismo horario, ¿no? El miércoles 12
en el horario de hoy, vamos a tener la próxima charla sobre químicos, ¿no? Bueno, están todas las preguntas acá, así que, bueno, muchísimas gracias por haber asistido y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia y seguimos en contacto. Ya la semana que viene vamos a estar hablando de protección química y la siguiente de guantes de destreza, protección mecánica. Entonces los esperamos. No sé si va a ser el mismo canal, pero sí en el mismo horario seguro. Chao. Muy bien. Chao, hasta luego. Chao.